Óiganme bien esto, porque aquí hay mucha más tela que cortar de la que están contando. El 13 de agosto, Paola Dalai, la pareja de José Eduardo Derbez, se plantó frente a las cámaras en la Ciudad de México y soltó, con todas sus letras, que los cuernos no existieron. Pero mientras todo el país se quedó pegado a esa frase, casi nadie se detuvo a escuchar completo lo que dijo después. Un short de la competencia ya lleva 63,711 vistas en apenas 13 horas, repitiendo su versión de lo que pasó ahí. Aquí se juega la credibilidad de la única voz que ha dado la cara en esta pareja, la paz que la familia Derbez armó a pulso desde que nació la nieta, una niña de 2 años que ya cruzó el océano sin que sus papás digan si siguen juntos, porque hay una diferencia entre lo que la gente cree que escuchó esa tarde y lo que en realidad se dijo, y esa diferencia todavía nadie la ha contado completa. Vamos a empezar por donde debería haber empezado toda esta historia. Una mujer parada en una banqueta de la Ciudad de México, rodeada de micrófonos, respondiendo preguntas que nadie le había hecho en todos los años que lleva con José Eduardo. Porque eso es lo que fue Paola Dalai el 13 de agosto. La pareja de José Eduardo Derbez desde 2019, la mamá de Tessa, la influencer que hasta ese día prefería mantenerse fuera de cámara. Y de un día para otro se convirtió en la única voz de una relación que llevaba 2 semanas deshaciéndose en redes sociales sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Ella tenía 24 años cuando se plantó ahí, él 34 seguía en España. Y entre los dos 10 años de diferencia que la prensa nunca dejó de mencionar desde que se conocieron por Instagram, cuando él reaccionó a una historia suya y un mes después ya estaban en una primera cita en Toluca. De ese inicio discreto a esta banqueta llena de cámaras pasaron años de relación desde 2019, un embarazo, una hija que hoy tiene 2 años y que ambos han protegido de las redes con un cuidado casi religioso. Y pasó sobre todo un silencio de 2 semanas que se volvió insostenible. Escúchenme bien lo que dijo, porque cada palabra estaba calculada. Cuernos no ha habido aquí, ¿ok? Así directo, sin rodeos, mirando a la cámara como quien cierra una puerta de un portazo. Esa frase no se le escapó, la trajo preparada, con la seguridad de quien ya decidió que va a desmentir y que no. Y ahí está la primera pista de esta historia, aunque en ese momento nadie se detuvo a notarla. Paula llegó lista para acabar con un tema específico, solo uno, porque mientras hablaba de los cuernos también habló de todo lo demás. Defendió a Mafer Reséndiz, la mixóloga que las cuentas de chisme señalaron como la tercera en discordia. Es lindísima, la neta, una mujer educada, con valores, que me respeta. ¿Se me quiere? Defendió a su suegra con la misma calidez. La quiero muchísimo. Defendió el viaje de su hija a España con el papá, con una frase que sonó a manual de buena madre moderna. Un hijo es de 2. Y cerró, casi como quien promete algo que todavía no puede cumplir. Ya que llegue José Eduardo, hablaremos los dos. Fíjense en el patrón. Defendió a la que la prensa señaló, defendió a la suegra, defendió hasta el viaje de su propia hija, como si necesitara que el mundo entero entendiera que ahí, en esa casa, todo está bien. Pero hay una pregunta que se quedó sin hacer esa tarde y que sigue sin respuesta. Si todo está tan bien, ¿por qué hizo falta que ella sola, sin su pareja al lado, saliera a convencer a un país entero? Y no es un detalle menor, porque Paola no es una persona ajena a las redes sociales, es influencer, vive parcialmente de la exposición pública y de la confianza que su comunidad le tiene. Cada palabra que dijo esa tarde no solo definía su vida privada, definía también su credibilidad frente a cientos de miles de personas que la siguen justamente por parecer auténtica. Si algo de lo que dijo se cae después, si algún dato termina contradiciéndose con la realidad, ahí se juega también la marca personal que construyó durante años, no solo el capítulo sentimental. Porque de los dos, la que dio la cara fue ella, José Eduardo Derbez, el hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez, el primogénito de la dinastía dividida, no ha dicho una sola palabra desde que el rumor empezó. Ni un mensaje, ni un video, ni una declaración a ningún medio. Solo fotos con su hija en Bilbao publicadas como quien manda una señal de que ahí sigue, de que la vida continúa sin necesidad de explicar nada. Y esa ausencia, en un país donde las parejas de famosos suelen salir juntas a apagar los incendios mediáticos, pesa más de lo que cualquier declaración habría pesado. La pregunta, por lo tanto, va más allá de qué dijo Paula. Apunta a por qué le tocó a ella decirlo sola. Imagínense la escena completa, porque importa. Nada de conferencia de prensa organizada con anticipación, ni asistentes, ni agua embotellada. Fue una entrevista de banqueta, de las que se arman cuando un reportero reconoce a alguien saliendo de algún lugar y se le va encima con el micrófono por delante. Varios medios ahí, todos haciendo la misma pregunta con distintas palabras, y ella respondiendo de pie, sin guión visible, con la calma de alguien que ya había decidido, antes de salir de su casa esa mañana, exactamente qué iba a contestar y qué no. Cerca de 8 minutos y 23 segundos duró la entrevista completa.
8 minutos que un short de la competencia convirtió en unos segundos, los que más convenían para el titular. Para entender cómo llegamos hasta esa banqueta hay que regresar al 30 de julio, casi 2 semanas antes. Ese día, una creadora de contenido conocida como Chamonix3 encendió la mecha. Notó que Paola había borrado la mayoría de las fotos con José Eduardo de su perfil. Leyó ahí indirectas que nadie más había visto y señaló a Mafer Reséndiz como la tercera en discordia, sin ninguna prueba, ni una captura de pantalla, ni un testigo, ni un documento. Solo la lectura de un perfil de redes sociales y la costumbre de esta industria de convertir cualquier silencio en confesión. El rumor prendió como prenden estas cosas ahora, rápido y sin control. Para el 8 de agosto, un comentario que alguien le dejó a Paola en una publicación vieja, un simple «Se te extraña» dirigido a José Eduardo, se viralizó como si fuera evidencia forense. Nadie de los tres involucrados salió a decir nada, ni Paola, ni José Eduardo, ni Mafer, que hasta ese momento tenía una vida completamente ajena al escándalo, colaboradora del podcast Mixologando, apasionada del agave con pareja propia, encargada de las bebidas en el cumpleaños de Tessa, de estar preparando cócteles en una fiesta infantil a ser señalada como la responsable de una ruptura, sin que nadie le preguntara nada primero. Mafer Reséndiz, mientras tanto, seguía con su vida de siempre, ajena por completo a que su nombre ya circulaba en cuentas de chismes que ni siquiera conocía. Colaboradora frecuente del podcast Mixologando, embajadora de una marca de tequila, apasionada del agave según su propia descripción, con pareja formal, Juan Sánchez, y sin ninguna relación pública ni privada con José Eduardo más allá de la amistad familiar. De hecho, según contaría después la propia Paola, Mafer estuvo detrás de casi todos los programas de Mixologando y fue quien preparó las bebidas en el cumpleaños de Tessa, una amiga de la familia, convertida de la noche a la mañana en villana de un rumor sin una sola prueba detrás. Y mientras la cuenta seguía sumando lectura sobre lectura, había un detalle que casi nadie cruzó con el resto de la historia. Una niña de 2 años ya había cruzado el océano con su papá. Tessa viajó a España con José Eduardo mientras en México los adultos se desmentían a punta de indirectas y borrados de fotos. Si de verdad hubiera pasado algo tan grave como para terminar una relación que viene desde 2019, ¿la hubieran dejado viajar juntos papá e hija con esa naturalidad? La pregunta quedó ahí, sin que nadie la contestara, hasta que Paola misma le dio una respuesta el 13 de agosto con esa frase que ya escucharon: un hijo es de 2. Ese detalle, el de la niña viajando sin que nadie frenara nada. Punta a punta hacia el mismo lugar al que apunta todo lo demás en esta historia, nada de lo que se dice en público coincide del todo con lo que se hace en privado. Y esa distancia entre el discurso y los hechos es exactamente lo que Victoria Rufo estaba a punto de exponer, sin querer, unos días antes de que Paola hablara. Mire nada más cómo se movió esto en cuestión de horas. El short de la competencia, publicado apenas unos días antes de la entrevista completa, ya sumaba 63.711 vistas en 13 horas cuando esta historia se estaba armando. Y en los comentarios, el patrón era el mismo que se repite cada vez que una figura pública sale a aclarar algo. La mitad celebrando que por fin habló y aclaró todo. La otra mitad señalando que en realidad no aclaró nada, que solo desmintió lo que le convenía desmentir. 2 bandos completos discutiendo sobre la misma entrevista de 8 minutos sin que ninguno de los dos hubiera notado todavía el detalle que cambia la lectura completa. Un bando defiende a Paola con la misma pasión con la que ella defendió a su familia. Está en su derecho de no contar su vida privada. Ya dijo lo que tenía que decir, déjenla en paz. El otro bando no le compra nada. Si no tiene nada que ocultar, que lo diga clarito. Puros rodeos para ganar tiempo. Y entre esos 2 bandos, casi nadie se detuvo a escuchar la entrevista completa de principio a fin. Todos opinaron sobre el resumen de 13 horas, no sobre lo que en realidad se dijo esa tarde. Porque mientras Paula construía en cámaras la imagen de una familia unida, alguien más ya había roto esa versión sin que casi nadie lo notara. Alrededor del 10 o el 11 de agosto, unos días antes de la entrevista en la banqueta, a Victoria Rufo le preguntaron por la supuesta separación de su hijo. Y la reina de las telenovelas, con ese sarcasmo que le ha acompañado toda su carrera, contestó algo que no se parecía en nada a la relación cercana que Paola describiría después. Yo nunca me he llevado bien con mi nuera. Me llevo bien en lo que se puede, o cercanos lo que debe ser, punto. Ahí está la fiera de siempre, la que alguna vez se describió a sí misma diciendo sí soy fiera y sí soy arpía, sin ninguna intención de suavizarlo. Es también la actriz que la audiencia mayor de 45 años sigue llamando la reina de las telenovelas, la que carga décadas de cariño casi intocable a pesar de sus salidas filosas. Pero esta vez el sarcasmo cayó sobre la mujer que, días después, saldría a defenderla frente a las cámaras como si fueran íntimas.
Y cuando le preguntaron a Paola por esa frase, no pudo disimular la sorpresa. Un poquito, sí, la verdad sí me sorprendió. No entiendo por qué dice que no, ni siquiera intentó desmentirla. Se limitó a admitir que se enteró como todos, con las cámaras enfrente sin que nadie de la familia le avisara antes. Fíjense en el orden de los hechos porque aquí sí importa la cronología exacta. Primero habló Victoria Rufo, rompiendo la diplomacia que había mantenido con su nuera desde el nacimiento de Tessa. Después, ya con esa frase circulando en la prensa, salió Paola a defenderla como si nada hubiera pasado. No al revés, si Paola hubiera hablado primero y Rufo después, la lectura sería distinta, una suegra reaccionando a algo que su nuera dijo. Pero fue la suegra la que abrió la grieta y la nuera la que, días después, todavía intentaba tapar esa grieta con una sonrisa frente a las cámaras. Para entender el peso real de esa frase, hay que conocer lo que había antes. Victoria Rufo y Eugenio Derbez formaron pareja entre 1989 y 1997, y su separación no fue tranquila. Hubo tutela exclusiva para ella, una orden de restricción contra él, y un episodio que Eugenio mismo confesó años después, cuando reconoció haber sacado al niño de la escuela sin permiso, algo que en la familia se conoce como el secuestro por amor. Dos dinastías que durante años apenas se toleraron por la distancia, y todo eso cambió, o pareció cambiar, el 30 de junio de 2024, cuando nació Tessa. Ese día, en el hospital, Rufo y Derbez sellaron una tregua con un gesto tan sencillo como simbólico. Compartieron un pan de elote, como quien firma un acuerdo de paz con las manos en vez de con papeles. José Eduardo se volvió desde entonces el único puente entre esas dos dinastías que llevaban casi 30 años sin encontrarse del todo. Y por lo tanto, cualquier grieta en su relación con Paola no solo pone en juego su matrimonio con ella, que nunca ha existido porque nunca se casaron, sino la fragilidad de esa tregua completa. Con ese contexto encima, la frase de Victoria Rufo suena menos a comentario suelto de una suegra exigente y más a grieta real, justo en el momento en que su hijo decidió quedarse callado en otro continente. Porque el silencio de José Eduardo, el papá de Tessa, no fue el único silencio de esta historia, hubo otro, y ese sí terminó rompiéndose, aunque de la manera más torpe posible. El propio 13 de agosto, mientras Paula hablaba en la banqueta de la Ciudad de México, del otro lado del mismo día un equipo del Gordo y la Flaca reconoció a Eugenio Derbez recién bajado de un vuelo en el aeropuerto capitalino, junto con la prisa de quien solo quiere llegar a su carro sin que nadie lo detenga. El patriarca de la dinastía Derbez, el papá escurridizo que en cualquier otra circunstancia hubiera tenido lista una broma para salir del paso, esta vez hizo algo distinto, intentó esconderse. Bajó la cara, aceleró el paso, buscó una salida entre la gente, y cuando ya no pudo evitar la pregunta, soltó la respuesta más incómoda que ha dado en semanas. No sé, la verdad es que no nos ha dicho, no nos han comentado si están separados o no. Ni siquiera él, el papá escurridizo, tiene la respuesta, y quien conoce a Eugenio Derbez sabe que eso es casi tan revelador como una confesión completa. El mismo comediante que ante cualquier polémica suele tener lista una broma en cuestión de segundos. Esta vez no la tuvo, no supo qué decir porque según sus propias palabras ni siquiera él sabe qué está pasando dentro de la familia de su hijo. El comediante más famoso de México sin chiste a la mano. Y del otro lado del océano, José Eduardo Derbez, el hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez, seguía sin decir absolutamente nada. Ni una publicación aclarando el rumor, ni un mensaje de apoyo público a Paola, ni una palabra sobre la frase de su madre. Solo esas fotos con Tessa en Bilbao publicadas con la calma de quien no se siente obligado a explicarle nada a nadie. Un silencio que, visto con el resto de la historia encima, suena menos a indiferencia y más a estrategia. Dejar que la tormenta pase sola, dejar que su pareja hable primero, dejar que su papá escurridizo tropiece con la pregunta en un aeropuerto mientras él sigue publicando fotos de vacaciones. Dos generaciones de la misma dinastía, interrogadas el mismo día por el mismo tema, y ninguno de los dos dijo, con todas sus letras, si la pareja sigue junta. El papá escurridizo porque de verdad parece no saberlo. El papá de Tessa porque hasta ahora ha decidido no decir nada en absoluto. La única que se atrevió a hablar con claridad fue Paola, o eso parecía. Porque aquí es donde toda esta historia da la vuelta, y donde hay que regresar a la frase con la que empezamos, la de los cuernos que según ella nunca existieron. Un short de la competencia que ya lleva más de 60,000 vistas en menos de un día. Pues cortó la entrevista completa de Paola de una manera muy específica. La hizo decir que podemos desmentir completamente que estén separados. Así, tal cual, como si hubiera zanjado el tema de la ruptura con la misma contundencia con la que zanjó el tema de la infidelidad.
Pero cuando uno escucha la entrevista completa, de principio a fin, sin cortes, la frase suena distinta. Suena "no podemos desmentir completamente" con ese "no" que cambia absolutamente todo el sentido de lo que está diciendo. Es el tipo de tropiezo que pasa cuando alguien habla rápido y nervioso frente a 5 micrófonos a la vez, la palabra se come, el corte de video se queda con la versión más limpia, y el resultado es un titular que dice lo contrario de lo que en realidad se escuchó. Y no es solo cuestión de oído propio. Medios serios como Infobae, Milenio, Excelsior, Quién y TV Notas reportaron el mismo 13 de agosto que Paula ni confirmó ni desmintió la separación. 5 redacciones distintas cubriendo el mismo evento con reporteros distintos escuchando el mismo audio. Psicológico, exactamente la misma conclusión. No hay un desmentido de la ruptura en ninguna parte de esa entrevista. Todos, sin excepción, coincidieron en la misma lectura, un tema que ella dejó abierto, condicionado al regreso de José Eduardo. El único desmentido que sí fue rotundo, sin ninguna ambigüedad posible, fue el de la infidelidad. Eso sí lo puedo desmentir completamente. Esa frase no tiene doble lectura. Esa la dijo entera, con nombre y apellido del rumor, mirando a la cámara sin titubear. La otra, la de la separación, la dejó suelta, condicionada, colgando de una frase que termina apuntando siempre al mismo lugar. Ya que llegue José Eduardo, hablaremos los dos. Por lo tanto, lo que en realidad pasó esa tarde en la banqueta de la Ciudad de México se parece más a una selección cuidadosa que al desmentido total que un short de 13 horas convirtió en 60,000 vistas. Paula llegó dispuesta a matar un rumor específico, el de la infidelidad, y dispuesta a defender a todos los que ese rumor había tocado sin necesidad. Pero sobre el tema central, el que de verdad le importa a la audiencia, no dijo ni sí ni no. Habló de todo menos de eso. Y ahora con esta pieza en su lugar, toda la historia se acomoda distinto. Por eso defendió a Mafer con tanto entusiasmo, porque necesitaba desactivar el rumor de la infidelidad antes de que la prensa completa se enfocara en la pregunta que de verdad importa. Por eso defendió a la suegra con esa calidez que Victoria Rufo, según su propia frase de días antes, sí o no parece compartir del todo, porque presentar una familia unida ayuda a que nadie se detenga a preguntar por la relación que sí está en el aire. Y por eso le tocó a ella sola dar la cara, porque José Eduardo, desde Bilbao, prefiere que sea su pareja quien construya esa imagen mientras él guarda silencio. La familia que Paola defendió frente a las cámaras, la suegra querida, la mixóloga injustamente señalada, con el papá que viaja tranquilo con su nieta, no es exactamente la misma familia que habló con la prensa en los últimos 14 días. Es la suegra que la enterró con una frase sin que ella lo supiera. Es el abuelo que no tuvo ni una broma lista cuando le preguntaron en un aeropuerto. Es el hijo que sigue sin decir una palabra desde otro continente. 2 versiones de la misma dinastía contadas por las mismas personas que no terminan de coincidir, y aquí vale la pena detenerse un momento en algo que esta historia no tiene y que casi todas las demás sí, un villano claro. No hay una amante confirmada, porque Mafer Reséndiz nunca dejó de ser la señalada injustamente, defendida por la propia Paola con nombre y apellido. No hay una traición documentada, porque el único desmentido rotundo de toda esta historia fue precisamente ese, el de la infidelidad. Lo que sí hay es un rumor que nació sin pruebas en una cuenta de redes sociales, una pareja que dejó pasar 2 semanas sin aclarar nada, y una familia completa que al hablar por separado terminó contradiciéndose entre sí sin que nadie lo planeara. Ese es el tipo de historia que más cuesta cerrar, porque no hay a quien señalar con el dedo. Victoria Rufo dijo la verdad tal como la sentía sin medir el momento, y eso la vuelve la suegra incómoda, no la villana. Eugenio Derbez, con su no sé, no nos ha dicho, parece estar tan a oscuras como el resto del país. Y Paola decidió hablar cuando nadie más quería hacerlo, aunque haya elegido con cuidado quirúrgico qué parte de la verdad mostrar y qué parte dejar en el aire. El único que sigue sin dar la cara, al final de todo esto, es José Eduardo Derbez, el hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez, el papá de Tessa, el primogénito de una dinastía que su hija volvió a unir con un pan de elote hace 2 años y que su silencio actual vuelve a poner a prueba. Mientras su madre habla, mientras su padre tropieza en un aeropuerto, mientras su pareja sostiene sola el peso de las cámaras, él sigue publicando fotos de vacaciones como si nada de esto le tocara. Y quizás esa, más que cualquier frase mal cortada en un short, sea la verdadera pregunta que esta historia deja abierta: ¿qué va a decir cuando por fin regrese? Y si para entonces alguien todavía va a estar dispuesto a creerle. De esa niña, por cierto, en este video no van a ver ni una foto ni un dato personal. Tessa tiene 2 años, nació el 30 de junio de 2024. Y tanto Paola como José Eduardo la han mantenido fuera de redes desde el primer día, protegiendo su rostro con el mismo cuidado con el que protegen su nombre completo. Es quizás lo único en toda esta historia sobre lo que las 2 versiones de la familia sí coinciden por completo, que ella no tiene por qué cargar con nada de esto.
Y en el centro de las dos versiones sigue Tessa, la niña de 2 años que ya cruzó el océano con su papá, ajena a todo lo que se dice de ella y de sus padres en cada nota, en cada short, punto en cada comentario. La única certeza en esta historia, la que nadie discute, es que un hijo es de 2, como dijo Paola. Lo que todavía no tiene certeza, lo que sigue exactamente donde estaba antes de esa tarde en la banqueta, es si esos dos siguen siendo pareja. Y ya que hablamos de familias que cuidan las apariencias en público mientras algo se les rompe por dentro, tienen que ver la otra cara de esta misma moneda. Porque en este caso van a encontrar dos bandos clarísimos, los que dicen que Araceli Arámbula se ganó a pulso casi 20 años de blindaje para su hijo y los que insisten en que ninguna madre puede pedir privacidad total cuando ella misma vive de la exposición. Lo que no les van a poder discutir es lo que pasó cuando ese blindaje se rompió sin su permiso. ¿Quién lo rompió? ¿Qué hizo ella al respecto? ¿Y por qué hasta el programa completo terminó amarrado a la medida que consiguió? Esa historia está completa en el video que tienen en pantalla ahora mismo. Denle clic antes de que se las cuenten mal en otro lado.